Muy bien. El otro régimen patrimonial es el de separación de patrimonios. Y en el régimen de separación de patrimonios, la cuestión es obviamente más sencilla. Cada uno de los cónyuges conserva titularidad exclusiva sobre los bienes y además tiene la libre administración de estos. Recordar que hay ciertas restricciones para la enajenación de bienes, ¿no? La del 315 del Código Civil que mencionábamos en la reunión anterior. En el régimen de separación de patrimonios solo hay bienes propios. Cada uno juega con su pañuelo y no hay cotitularidad de bienes de ninguna naturaleza. Doctora, tú me preguntabas antes del break sobre este régimen. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ambos están casados con... Separación. No, sociedades gananciales, pero uno de ellos ha heredado y se compra un bien y con el caudal de ese herencia. Es bien propio. Lo único que tendría que hacer es probar que ese dinero proviene de ellos. Sí, pero tu pregunta, porque tú partías de una premisa de separación. No, me equivoqué. Ya. Debe ser un poco complicado probar antes de Acreditar y todo eso, sí. Es que los registros públicos se manejan por una lógica distinta, que es la del titular registral. ¿Sí? Y la titularidad registral hay que tener cuidado con ella porque es eso, una titularidad registral no constitutiva. Porque la constitución de la titularidad real se determina en función de las reglas de contratos y de los efectos jurídicos que estos generan. Lo que sucede es que la oponibilidad, o sea, el erga omnes del 2012, solo puede hacerse efectivo en función del contenido de la información registral, entendiendo por información registral no solo el título, sino sus antecedentes, ¿no? Pero, digamos, no determina que esto sea un obstáculo para la discusión sobre la titularidad de fondo sobre el derecho. La información se presume exacta mientras no se invalide o se anule, ¿no? Aquella información registral que está detrás de eso. ¿Sí? En el régimen de comunidad, perdón, en el régimen de separación de bienes, entonces pregunto, ¿puede haber, suena extraña la pregunta, ¿puede haber cotitularidad de bienes? ¿Sí? ¿En qué caso? ¿Ah? ¿Y esto qué genera? Ya, ok. ¿Y qué pasa si me divorcio? En una sola palabra. Nada. Porque entonces, el que seamos copropietarios en régimen, o sea, porque mi pregunta, fíjense que era esta, en régimen de separación de patrimonios, ¿puede haber comunidad de bienes? Y la respuesta es muy concreta. No puede haber comunidad de bienes. Puede haber cotitularidad de bienes en el régimen de separación de bienes. No hay cotitularidad en el régimen de separación de bienes, en la separación de patrimonios. Lo que ocurre es que independientemente del régimen, tú puedes someter la titularidad sobre un recurso al régimen general de la copropiedad. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con tu matrimonio. Siendo que si luego la relación conyugal fenece por divorcio, por ejemplo, la copropiedad se mantiene absolutamente incólume. ¿Por qué? Porque en la medida que la génesis de esa copropiedad no está ligada en lo más mínimo al régimen de separación de patrimonios, no podemos decir que en el régimen de separación de patrimonios pueden haber cotitularidad de bienes, porque mi copropiedad no tiene nada que ver con esto. Es absolutamente independiente. ¿Sí? De hecho, además, ¿no?, la cotitularidad de bienes podría ser resultante no solo del acto de autonomía de los sujetos, sino que también podría devenir por mandato legal. ¿Sí? El régimen de separación de patrimonios solo se determina ad originem por acto de autonomía privada. Y salvo los supuestos de hecho, como la
todavía se mantiene como la lógica del acogimiento a los regímenes concursales, lo que antaño era insolvencia, que determina la transformación del régimen por escenario de falencia económica del otro. Pero eso no quiere decir de que no sean responsables los propios. No, porque, digamos, la premisa de la cual partimos, obviamente es un escenario global para entender cómo funcionan cada una de las categorías. ¿Por qué? Porque contra esto hay derechos de terceros. Entonces, los derechos de terceros también determinan el cálculo respecto del fondo económico frente al cual nos incorporamos. Preguntaba temprano el doctor, ¿y qué pasa con los hijos y los papás? Los herederos. Y yo le decía, respecto de esto, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto no es un tema que tenga que ver con sucesiones. Ahora vamos a ver el tema de sucesiones. Yo alguna vez en una maestría, en una maestría tuve de alumna una profesora universitaria y la profesora universitaria explicaba a sus alumnos, y lo digo no con mala onda, pero explicaba a sus alumnos una cosa que me llamó la atención. Y me llamó la atención porque es algo que escuchamos frecuentemente. Juan y María están casados, tienen sus hijos, Hugo y Pablo. ¿Sí? Juan fallece. Y en abstracto, ¿cuánto hereda María? Y la respuesta que daba esta señora, que es muy respetable y era súper linda gente, era que, nada, la cosa es muy clara. A la viuda le toca la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más. ¿Han oído eso? ¿Sí? ¿No? A la viuda le toca la mitad, o sea, la viuda hereda la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más. ¿Sí? O sea, cuando hay sociedades gananciales, hereda la mitad primero y luego hereda como un hijo más. Mucha gente, a pesar de que resulta bastante claro, mucha gente dice eso: a la viuda le toca la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más. Y obviamente creo que todos podemos poner sobre la mesa en dudas esa declaración, porque no es que en ningún caso el Código Civil plantee referencia alguna a eso, o sea, no está regulado en ninguna parte. La forma de sucesión y cómo sucede cada uno de los partícipes del íter sucesorio es un poquito más clara de lo que nos imaginamos. Y sin embargo no es tan sencilla como típicamente la asumimos. Y vamos a ver que en materia sucesoria es frecuente también caer en ciertas declaraciones que planteamos por default, o sea, ciertas declaraciones que planteamos en automático, ¿no? Y con las que hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo, por ejemplo, pues, a efectos de una consultoría, de un informe, de un concurso, de lo que fuere. No hay norma jurídica que diga el asunto. ¿Dónde está el problema de la declaración? Cuando te dicen a la viuda le toca la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más, se está cometiendo no un error, se están cometiendo 3 errores. ¿Sí? Primer error: se confunde el fenómeno jurídico sucesorio con el fenómeno de familia. Eso es, la liquidación de las sociedades gananciales con la distribución de la herencia, digámoslo grosso modo. ¿Sí? O sea, un tema es qué pasa con la plata de los cónyuges ante un escenario de liquidación, y otra cosa es qué pasa con la plata del causante ante un tema de sucesiones. Son 2 cosas distintas. ¿Sí? Estamos ante 2 cuestiones completamente distintas. Entonces, quien te dice que la viuda hereda la mitad confunde primero el tema sucesorio, un tema de derecho de sucesiones, con un tema de derecho familiar. En segundo lugar, el siguiente error es
que asumes que estamos casados siempre bajo régimen de sociedad de naciones. ¿Verdad? Y eso no es así. Oye, pero hay una presunción juris tantum, lo que tú quieras. Pero el que haya una presunción juris tantum determina que cabe prueba en contrario. Y de hecho, pues, hay gente que está casada más o menos con matrimonios. Si tú dices que la viuda hereda la mitad, ese apotegma tendría que aplicarse incluso en el régimen de separación de matrimonios. Y eso no es cierto. Entonces, el segundo error es que asumes que estás siempre bajo el régimen de sociedades gananciales. El tercer error, asumir que la sociedad de gananciales se liquida 50-50. Y de ahí tienes tu primer 50%. Porque el régimen de sociedad gananciales se liquida dependiendo de la naturaleza de los bienes, como hemos visto. De forma tal que no es que lo liquides por mitades. De ahí viene la primera mitad de la que la gente habla. A la viuda le toca la mitad. No. Pero imagínate este escenario, para que vean que sí se puede dar, me diría alguno. Olvidémonos de acá esto. Juan y María están casados. Los números están bien feos, los voy a borrar. Números. El escenario sí cuadra, me pueden decir. Juan y María están casados, se casaron por amor y dentro del matrimonio, no tenían nada cuando se casaron, dentro del matrimonio compraron bienes ascendientes a 100. ¿Cómo se divide? Fácil, 50-50, porque todo es bienes comunes. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Oye, la viuda hereda la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más. 53x. ¿Sí? ¿Ya ves que es igual? Si dices que es igual, también cometerías un error. Porque si esto lo asumes como herencia, podría ser desheredado. Es así de simple. Podrías asumir causal de indignidad respecto de esto y no recibir lo que es tuyo vía liquidación de sociedades gananciales. Hay gente que te dice, te haces muchas bolas porque contablemente puede ser lo mismo. Sí, pero no por condición de necesariedad, sino por mera coyuntura. Contablemente te puede dar, con este ejemplo simplón, 50-50. Pero aún así, lo que tú recibes, el primer bloque que recibes, post liquidación de sociedades gananciales, no lo recibes en herencia. Eso es tu plata, patrimonio personal. Si asumes que es igual, tienes entonces que reconocer que asumirlo como masa hereditaria, como herencia, determina la posibilidad abstracta de que se le apliquen las reglas de derecho sucesorio. Y si se le aplican las reglas de derecho sucesorio, las causales de indignidad y desheredación se aplicarían con consecuencias jurídicas de exclusión sobre el fondo patrimonial que encima es exclusivamente mío, lo que es un total absurdo. Como conclusión, solamente puedes inferir una cosa, que esto no es un tema de sucesiones y que quien te dice que la viuda hereda la mitad y de la otra mitad hereda como hijo más, comete un graso error, 3 grasos errores. O sea, no hay forma de decir el derecho todo es debatible, no hay forma de defender esa posición. Entonces, porque nosotros cuando hacemos un traslado de sucesión pesada a predios, asumimos el eso. Cuando, por decir, transfiere las sucesores, la propiedad. Búscame la norma en el Código Civil que te diga eso, terrenológica. Pero acá dice el código que se resume en la sociedad ganancial. A ver. Acá no dice eso. A falta de escritura pública Se presume, sí. Esa es presunción juris et iure. Pero si tú dices que hereda la mitad, perdón, juris tantum, pero si tú me dices que se hereda la mitad, tendría que ser en todos los escenarios. ¿Y en dónde dice que se hereda por mitades? En ningún lado. No lo dice. Y si lo dijese, no dice que eso es herencia. Eso está en el libro tercero del Código Civil, de familia. O sea, no hay herencia. Vamos a verlo así, de nuevo, y voy a tratar de que los números sean más bonitos. ¿Ya? Me van a entender cuando diga más bonitos. Juan está casado con María. Durante el matrimonio, este tiene 80, esta tiene 40.
Dentro tienen 60. Sí. Luego, de la explotación de los bienes de ella, tienen 20. Y ahí se acaba la historia. ¿No? ¿Queda claro? Ahora sí me va a salir un número bonito. La liquidación de sociedades gananciales ocurre no por un solo escenario. Ocurre primero si nos da la gana de cambiar de régimen patrimonial. Porque a lo largo de la vida útil del matrimonio, de la relación conyugal, mejor dicho, puedo ir y venir de uno u otro régimen. No en fraude a los acreedores, obviamente, porque antes de cambiar tengo que pagarle a mis acreedores. ¿Sí? Pero la liquidación, sea por autonomía privada, sea por separación de cuerpos, sea por divorcio, sea por caer en supuesto de inicio de procedimiento concursal, ¿sí? Sea por nulidad de matrimonio, por declaración de muerte presunta, va a ser este. Liquido sociedades gananciales, en este caso la hay, y paso 80K, 40 ya. Esto va 30-30. Los 20 que son gananciales provenientes de los bienes de ella van 10-10. Y consolido 8, 3, 11, 1, 12, 4 y 3, 7 y 1, 8. 8 y 4, 6 y 4, 10, 18, 20, el patrimonio de la familia era 200, nos cuadra con los 200 de este lado. ¿Sí? O sea, son 120 para él, 80 para ella. En ningún lado de nuestro sistema nos dice que la liquidación opera 50-50. Y no podemos generalizar a partir de presunciones juris tantum, porque las presunciones juris tantum son eso, presunciones relativas, respecto de las cuales cabe prueba en contrario, siendo que puedo romper la idea de la presuposición de que estamos casados con sociedades gananciales y puedo romper la presuposición de que los bienes se entienden como bienes comunes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dada esa situación, me encuentro con que no es posible asumir que esto sea, digamos, paritario necesariamente. Si es equivalente es por mera coincidencia. Entonces, fíjense, tenemos 120 y 80. Asumamos que la liquidación se da por muerte de Juan. Juan se muere. ¿Sí? Entonces, se está liquidando cuando uno se muere, uno dice, pero que si se ha muerto, obvio, estamos hablando de un tema sucesorio. Cuidado. Cuando un sujeto muere, la muerte, dice el Código Civil, bonifica a la persona. Y si bonifica a la persona, las relaciones jurídicas que tenemos frenan. Entonces, mi relación paterno-filial se acaba, mi relación conyugal se acaba, mis relaciones con mis acreedores se acaban, ¿no? Salvo situaciones especiales de transmisión de las obligaciones. Entonces, como se ha extinguido todo esto, ¿ya? Mi relación conyugal también. Y el régimen patrimonial subyacente a la relación conyugal también se va a extinguir. De forma tal que si estaba existiendo un régimen de sociedades gananciales vigente a mi relación conyugal, al haber fenecido la relación conyugal, lo que corresponde es que liquide el régimen patrimonial. Y lo liquido en función de las reglas de derecho de familia. Los bienes propios se restituyen, los bienes comunes se reparten mitad y mitad, los gananciales en principio se reparten mitad y mitad, salvo la causal de divorcio en el cual el cónyuge culpable pierde los gananciales provenientes de los bienes del otro cónyuge. Como no estamos ante ese caso, los 20 se dividen 10-10. Siendo entonces que nos quedan 120 y 80. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. ¿Esto lo hereda? Pues el primero que lo hereda. No lo hereda. Esto se conoce como patrimonio personal. Es el patrimonio personal post liquidación. Y con él, el viudo, o en este caso la viuda, hace lo que le dé la gana.
Es mi plata, dice el viudo o la viuda. Es su plata. Acá no es herencia, esto es lo que le corresponde como fondo post liquidación. No hay forma de argumentar que esto se recibe en herencia. No hay forma de inscribirlo como herencia, salvo una palabrita que empieza con E y termina con ROR. ¿Ya? O sea, no hay forma de inscribirlo como sucesión. ¿Ya? Porque es plata mía, plata de la esposa, de la viuda en este caso. Esto de acá, ¿alguien tiene idea de cómo se llama? Muy bien, doctor. Esto es la masa hereditaria. Identificada masa hereditaria, recién puedo empezar a hablar de un asunto: sucesiones. Recién con este 120 puedo hablar de sucesiones. Yo le decía que este es un número más bonito y quería hacer un número más bonito porque el 120 es divisible entre 1, 2, 3, 4, ¿no? 8, 12, 24, 48, 60 y 120. Entonces es muy sencillo trabajar con un número como este, ¿no? Entonces aquí ya, identificada masa hereditaria, pasamos recién a ver un tema de sucesiones. Entonces no es una cuestión de derecho de familia. El problema es que tratamos de explicar qué pasa acá pensando que acá heredas y no estás heredando nunca, en ningún caso, y esto no es negociable. Si es negociable, explícalo con reglas de derecho del Código Civil que me digan que esto es herencia. Y si eso es herencia, primero me dices el artículo y luego de decirme el artículo, ¿qué artículo te legitima a inscribir esto como patrimonio de la sucesión? Por ejemplo, en el caso de una sucesión indivisa. Masa hereditaria son solo los 120. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ok. Vamos a olvidarnos de esto. Ya se murió y se acabó el matrimonio y nos quedamos con la masa hereditaria. La masa hereditaria son 120 y empezamos a discutir sucesiones. Conforme al 660 del Código Civil, ¿sí?, la muerte del causante da lugar a la apertura de la sucesión. ¿Se acuerdan de ello? O sea, es más, lo dice así claramente: la muerte del causante, apertura de la sucesión. ¿Ya ves? ¿Se murió y se apertura la sucesión? Sí, pero antes se acabó nuestro matrimonio, nuestra relación conyugal. ¿Me das cuenta? Entonces ya no tenemos un vínculo de pareja. Estoy muerto, tú no vas a tener una relación sentimental conmigo vía Ouija. ¿Ah? O sea, ya me morí. Salud. Claro, primero liquidas y luego discutimos tema sucesorio. Ahora vamos a pasar a discutir el tema sucesorio. ¿Sí? Es un tema completamente diferente. Tengo masa hereditaria y lo que tengo que ver es, porque ya he identificado el quantum, tengo que ver una cosa: ¿quiénes son los llamados a suceder? ¿Sí? Y el quantum de su derecho. Porque yo sé el quid, de dónde van a heredar, ¿no? Como decimos aquí, el quid de la cuestión. Acá en Perú decimos el quid, ¿no? Quid. No, el quid de la cuestión es latín. El quid de la cuestión es que es latín, no es English. Entonces, el quid de la cuestión es que tenemos este nombre. Este es el quid. ¿De qué vas a recibir? Lo que no sabemos es el cuánto. ¿Cuánto te toca a ti? Este es el quid. Este es el cuánto. ¿Sí? El cuánto te toca. ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cuánto te toca a ti? Eso depende de las reglas de nuestro ordenamiento. En sucesiones, nuestro ordenamiento plantea dos regímenes particulares e independientes para suceder.
Estos dos regímenes son sucesiones, testamentaria y la intestada. ¿Sí? Un régimen de sucesión testamentaria y uno intestado. Y la diferencia no es la que el nombre nos puede decir, porque a un niñito le podríamos decir, mira, sucesión testamentaria e intestada. ¿Sabes cuál es la diferencia? Claro, señor, en una hay testamento y en el otro no hay. Y eso no es una fácil, pues la sucesión testamentaria es cuando hay una sucesión con testamento y la intestada cuando no lo hay. No es así. La sucesión testamentaria se da cuando hay un testamento válido, ¿sí? Y determina una disposición patrimonial sobre todos los bienes del causante. Si no es así, estamos ante sucesión intestada. Entonces, los escenarios de sucesión intestada se dan, primero, cuando no hay testamento, obviamente. Segundo, cuando habiendo testamento, este ha sido declarado nulo, total o parcialmente. Totalmente declarado nulo, toda la sucesión se rige por reglas de la intestada. Si es parcialmente, la sucesión que ha sido declarada, o sea, la parte del testamento declarada nula parcialmente, por principio de preservación del negocio, lo demás sigue vigente, lo declarado nulo parcialmente, si es un tema patrimonial, obviamente, se dilucida por reglas de sucesión intestada. Tercer escenario, que el testamento haya caducado, que el testamento haya sido revocado, luego que el testamento no contenga disposiciones para, digamos, disponer de todos los bienes del causante. Por ejemplo, haga una distribución solo respecto de una fracción, todo lo demás se discute por vía intestada. Que el testamento sea completamente válido y contenga solo disposiciones extrapatrimoniales. Oye, ¿quién hace el testamento para hacer disposiciones patrimoniales? Hay testamentos en donde simplemente se redacta: hijos permanezcan unidos siempre, quiéranse, no sé para qué, pero hay gente que lo hace. Quiéranse, manténganse siempre, quieran a su madre, no la saquen de la casa habitación. No te preocupes, papá, el código dice que tiene un derecho vitalicio, no la puedo votar, quiero votarla, pero tiene un derecho vitalicio. No saques a tu viejita, pero la pongan al asilo, no saques a tu viejita. ¿Sí? La más peligrosa de las declaraciones extrapatrimoniales, ¿cuál es? En un testamento. Es buena para uno, para él, peligrosa para nosotros. En el testamento puede decir, papi, ¿qué cosa? Reconozco al hijo de la vecina como hijo de mi. Bien por el hijo de la vecina, mal por nosotros porque ahora hay otro llamado a suceder, hay uno más. Entonces, no tiene que ser nulo el testamento para que nos encontremos ante un escenario de sucesión intestada, pero no es tan sencillo como testamento, no hay testamento, porque podría haber un testamento plenamente válido, plenamente eficaz y que no contemple instituciones patrimoniales. ¿No? Entonces, la sucesión intestada se aplica a todos estos escenarios. ¿Sí? ¿Cómo se sucede? Empecemos por la más sencilla, por la sucesión intestada. ¿No? En el escenario de la sucesión intestada, nosotros tenemos que mensurar cómo es el llamamiento a suceder. ¿No? Porque en sucesiones no ocurre, y ustedes lo recordarán en sus estudios universitarios, no ocurre como en las novelas gringas, las series gringas, las novelas venezolanas o en el Al fondo hay sitio. No hay que esperar, digamos, lectura de nada para saber cuánto corresponde. O sea, la cosa es muy fácil. Y si no hay testamento, no hay que discutir mucho. La fórmula es muy simple en sucesiones intestadas. En la intestada, y empecemos por esta, la cosa es así: masa hereditaria entre el número de herederos concurrentes. Y
se acabó. Es así de simple. Igual te va a dar un número. El número es el número que le toca a cada heredero concurrente. Y se acabó. Así es sucesiones. Oye, pero... No, así es. Pero búscalo en el código. Pero es que, no, mira el código. ¿Cómo así? Lo que pasa es que tenemos que ver cómo es que te conviertes en heredero concurrente. Porque una cosa es que seas heredero y otra cosa es que en la circunstancia concreta tú concurras. ¿Sí? Porque mi papá puede ser mi heredero, pero si yo me muero, él no concurre. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque hay órdenes sucesorios. Y los órdenes sucesorios son excluyentes en la mayoría de casos. En la mayoría de casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro ordenamiento jurídico plantea que el orden sucesorio determina que son herederos de primer orden los hijos y demás descendientes, obviamente excluyéndose los más remotos respecto de los más próximos. Dicho de otra forma, los más próximos al causante excluyen a los más remotos, de forma tal que si tenemos herederos, aquí estamos hablando de parientes consanguíneos en línea directa, ascendente o descendente, en consanguinidad. La afinidad no significa nada para esto. ¿Sí? Entonces es padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. O sea, es esa línea la que se va a discutir en los primeros niveles de la sucesión. Hijos y demás descendientes. El otro bloque que mencionaba, padres y demás ascendientes. ¿Sí? O sea, que si yo tengo hijos, mis papás no reciben nada. No heredan nada. En el Perú, ¿heredan ellos con ellos? Nunca. Pero nunca. Nunca. No hay caso en que hereden. Oye, pero ¿podrían heredar hijos y nietos a la vez? Nunca. Espérate, y la representación sucesoria es que ese es un tema diferente. Es tan diferente que la legitimidad determina una asignación distinta. Lo vamos a ver. En el tercer orden, ¿sí?, está el cónyuge. El cónyuge recién hereda en tercer orden. Creo que no me gusta. El cónyuge. Acá está, es el cónyuge salud, el que hereda el tercer orden. ¿Sí? A partir de la ley 30007, que modificó el Código Civil, con el dolor de mi corazón, que voy a ser muy sincero, acá también los convivientes propios heredan. O sea, el integrante sobreviviente de la unión de hecho por más de 2 años sin impedimento matrimonial. No me gusta, nunca me va a gustar. Pero ese es nuestro sistema, ahora lo plantea, y bien por el conviviente propio. Cuarto, quinto y sexto son los parientes colaterales. ¿Sí? Colaterales de segundo, tercer y cuarto grado. Colaterales de segundo, tercer y cuarto grado. ¿Sí? ¿Quiénes son mis parientes colaterales de segundo, tercer y cuarto grado? ¿Mi pariente colateral de segundo grado es mi? No. No. Mi hermano. Mi hermano. Acuérdense que la colateralidad se determina así. O sea, cuando determinamos parentesco,
los abogados no podemos decir nunca, ¿qué grado de parentesco tienes con este señor? Mi papá. No. Tú dices, tu respuesta tiene que tener 3 niveles. Ya, eres abogado y si te están haciendo una pregunta jurídica, en un examen, en una entrevista, tú puedes decir, mi papá. Tú respondes a 3 niveles. Y esos 3 niveles son el tipo de parentesco, la línea de parentesco y el grado de parentesco. Y esa es tu respuesta concreta. Si dijiste API, estás equivocado. Necesitas contestar 3 cosas. Porque la parentela puede determinarse por consanguinidad o por afinidad, en primer lugar. ¿Sí? La consanguinidad es cuando tenemos lazos de sangre entre una persona y otra. ¿Sí? Entre mi mamá y yo, mi hermana y yo, mis hijos y yo. ¿Sí? Entonces, hay consanguinidad. La afinidad es cuando hay vínculos de familiaridad con los parientes consanguíneos, solo los consanguíneos de mi cónyuge. Y solo se determinan así, por ese lazo de consanguinidad con los parientes consanguíneos de mi cónyuge. Entonces, mi cuñada es mi pariente por afinidad. No es afinidad, pues, lo que los chiquitos les enseñan, aparte de que yo, por lo menos, juro y yo odio de esto. Tío, ¿quién es tu tío? El amigo de mi papá. No es nadie. Peor, padrino. Yo no sé si alguien acá le diga padrino a sus padrinos, ¿es algo? No es nadie. Tú le dices padrino, no, madrina, le dices así, por favor, ¿pero por qué? Porque le tienes un amor especial. Sí. Tu padrino que bautizo. Sí. O de matrimonio, porque si es de matrimonio, No, parece, no, tú eres el culpable, le dices. Es el responsable. Tú eres el daño moral que me hacen. No, cuando tú le dices a padrino, ok, pero no es tu pariente, le dices por cariño. Es mi tío. Pero no es pariente Claro, por no es el hecho de pariente. ser tu padrino, sino es por el ser tu tío. Fíjense en eso. Es consanguinidad o afinidad. La línea puede ser directa o colateral. Directa es cuando los sujetos a medir descienden unos de otros. Hijo, ¿no? Nieto, padre, abuelo. Esa es una línea recta o directa. La línea colateral se determina en función de escenarios en que los sujetos de una misma familia descienden de un tronco común. Digamos, el abuelo tuvo 2 hijos, el padre y el tío. Tu papá tiene su hijo, que eres tú, y el tío tiene su hijo, que es tu primo. ¿Sí? Entonces, tú y tu primo descienden de un tronco común, que es tu abuelo. El vínculo es tu abuelo. ¿Sí? Tú y tu hermano descienden de un tronco común, que es tu papá. Esos son parientes en línea colateral. Entonces, hasta ahora sabemos que puedo ser pariente tuyo por consanguinidad o por afinidad, en línea directa o colateral. La tercera parte de la respuesta tiene que ser el grado, y eso se cuenta subiendo y bajando los espacios que hay entre las personas que vas a comparar. O, en el caso de la colateral, subiendo al tronco común y luego bajando de nuevo. ¿Sí? Por eso, mi hermana y yo, ¿qué cosas somos? ¿Parientes? Empecemos. ¿Consanguíneos o afines? Parientes por consanguinidad. En línea colateral de segundo grado. Ese es este acá, mi hermana. Mi pariente por consanguinidad de segundo grado. En línea colateral. ¿Sí? Yo subo al tronco común para medir la colateralidad y bajo del tronco común hacia aquella persona que voy a cotejar. Tercer grado, mi pariente por consanguinidad en línea colateral de tercer grado, ¿quién es? 2 respuestas. Tío y sobrino. ¿Quién prima más?
No. Primero están los de abajo, segundo están los de arriba. Primero acá cuentas al tío. ¿Se dan cuenta que primero le dan a los descendientes y luego a los de arriba? Primero la calculas hacia abajo. Primero es el sobrino, después es el tío. Es la misma razón, mismo derecho de que primero valore al descendiente y luego en segundo nivel recién a los ascendientes. Por eso primero sobrino y luego es tío. Cuarto grado, ¿quién es? Mi primo. Mi primo es mi pariente consanguíneo en la línea colateral de cuarto grado. ¿Sí? Mi abuelo es mi pariente consanguíneo en línea directa ascendente de segundo grado. Mi cuñada es mi pariente por afinidad. ¿En qué grado? Segundo. Muy bien. Porque fíjense, lo que pasa es que muchas personas dicen esto y confunden este asunto. La afinidad se determina por matrimonio entre la persona, este es el cónyuge, y los parientes consanguíneos de su esposo o esposa. ¿Sí? ¿Cómo determinas la afinidad? No, este es pariente, estos de acá son, este de acá y este de acá son parientes por afinidad en línea directa o colateral. Colateral. ¿De qué grado? Segundo, mi cuñada es mi pariente en línea colateral, mi pariente por afinidad en línea colateral de segundo grado. O sea, no es que cuentas 1 a tu esposo, 2 al papá, a tu suegro, 3 a tu cuñada. No, tú te pones en el lugar de tu cónyuge. Si lo quieres románticamente, como si fuese uno. ¿Ya? Entonces, te pones en ese lugar y cuentas como si estuvieses en el lugar de tu cónyuge, pero son afines. ¿Sí? Pregunta, antes de volver a sucesiones, ¿qué parentesco tienen los cónyuges? No son parientes. No son parientes, no son parientes y por ende no son nada. Solo cónyuges. Y ustedes dirán, pero ¿y eso qué importa? Fácil. Si hay impedimentos para que tu esposo postule a un cargo, cónyuges, descendientes, o sea, que te digan ascendientes, descendientes, hermanos, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, el impedimento alcanza a tu cónyuge. Pero es que es obvio si tu cónyuge está ahí, o sea, hay una relación de cercanía. No, porque no puedes aplicar extensivamente una norma de restricción. ¿Ya? Esa es una discusión que se dio en Guatemala cuando la esposa del presidente Colón quería postular a la presidencia y no había impedimento legal para hacerlo. Porque la cosa es muy simple. No había impedimento para la esposa del presidente actual, como no lo había a nivel constitucional en otro país. ¿Ya? Con lo que en principio, y esto se debatió en la ley de elecciones, que es una norma infraconstitucional, que no había impedimento constitucional para que la esposa de Ollanta Humala postule a la presidencia. Pero todo el mundo se acuerda que se la solía y decía, no puede postular. Pero no hay impedimento. O sea, esto tiene efecto práctico, esto tiene moral. Entonces, volvamos a sucesiones. Los parientes del cuarto, quinto y sexto grado, perdón, son los colaterales de segundo, tercer y cuarto. Entonces, tenemos orden de sucesión muy estricto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si tú tienes estos, ya excluyes a los demás. Si tienes a los de segundo, excluyes a los demás y así sucesivamente. Si no tienen a ninguno en una intestada, se aplica el Código Civil, ¿no? el 815 y hereda la beneficencia. ¿Sí? La beneficencia pública en la oficina correspondiente al lugar donde se aperturó la asociación.
¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo hereda la viuda? Ya sabemos que es falsa la referencia a la viuda hereda la mitad. ¿Sí? Ya. ¿Cómo hereda la viuda? Hereda como un hijo más, pero oye, si es de tercer orden. Concurrentemente. Nuestro sistema jurídico le da un estatus especial al heredero de tercer orden. Es un heredero concurrente. Es de ahí de donde viene la referencia a la viuda hereda como un hijo más. Entonces, ¿podemos concluir que la viuda hereda como un hijo más? O sea, que no, fíjense, no podemos asumir la frase esta de a la viuda le toca la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más, porque lo primero es falso. ¿Sí? Pero podemos afirmar entonces, la viuda hereda de la más hereditaria en concurrencia con los hijos. Y entonces, la regla de nuestro ordenamiento jurídico es que la viuda hereda como un hijo más. ¿Sí? Quienes han criticado lo primero porque brillantemente han podido notar que hay una confusión manifiesta y no podemos defender la confusión del régimen patrimonial de sociedades gananciales con el tema de sucesiones, la liquidación del régimen de derecho de familia con lo otro que hemos criticado, no por una posición, sino porque no hay forma de defender lo otro, quedamos entonces ante el escenario de cómo hereda la viuda y la respuesta es hereda como un hijo más, hereda en concurrencia con los hijos. ¿Estamos todos de acuerdo entonces ahora? ¿La viuda hereda con los hijos? No, hay un problema. Exacto, doctor, muy bien analizado. La viuda es heredera concurrente, el cónyuge supérstite es heredero concurrente, pero por algo es de tercer orden. Cuando tú dices, y estas son las cosas que yo les mencionaba, que repetimos de refilón, no porque no sepamos, sino porque se nos han hecho callo. La viuda hereda como un hijo más, pero la viuda es heredero concurrente, pues entonces si hay hijos se hereda con los hijos. Ok, si eso es cierto, entonces dime qué pasa si no hay hijos. Ah, se la lleva toda. Falso. ¿Y qué hay con esto? ¿Por qué son de segundo orden entonces? No, pues, no me digas eso. Porque es claro y todo el mundo sabe que la viuda es heredera concurrente con los hijos. La viuda hereda como un hijo más. Lo digo desde que estaba en la universidad y así lo escribo. Ok, mira el 822 del Código Civil. ¿Sí? ¿Puedes leerlo, por favor, doctora? El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante hereda una parte igual a la del hijo. Ya ves, ahí está, Javier. O sea, ¿cómo me puedes decir que no es la ley positiva que él se hecho norma me dice que la viuda hereda como un hijo más? Ok, pero te olvidas de una cosa, el 824. ¿Puedes leerlo? El cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del causante hereda una parte igual a la de uno de ellos. Lapidatorio. Cada vez que hemos dicho que la viuda hereda como un hijo más, nos estamos equivocando. Porque partimos de una conceptualización errada de nuestro sistema jurídico. Una definición y una respuesta parcial a un fenómeno jurídico que puede generar tres tipos de escenarios concretos. El escenario de que la cónyuge concurra con hijos o con otros descendientes. Segundo escenario, que concurra con padres o otros descendientes. Tercer escenario, que no concurra ni con hijos, ni otros descendientes, ni con padres, ni con otros descendientes. ¿Ya? O sea, son tres posibilidades. Tú estás asumiendo uno, que la viuda es concurrente con un hijo más. Y siempre escuchamos a todo el mundo, si no la barrabasada de la viuda hereda la mitad y de la falta de esto como un hijo más, siempre repetimos, la viuda hereda como un hijo. No. ¿Cómo hereda la viuda? Depende. La viuda, el cónyuge supérstite, sea un hombre o mujer, hereda en función de su condición de heredero concurrente.
de forma tal que no es mi posición. O sea, si tú decías eso, o si alguien te enseñó eso, solo hay una forma de decirlo, se equivocó. ¿Por qué? Porque el 8.22 me dice que si tú heredas, perdón, si concurres con hijos, o sea, esto es, ves los de primer orden, mandan. Entonces, si hay hijos y estás tú, concurres con ellos y heredas una parte igual a la de un hijo, heredas como un hijo más. Pero si no hay hijos, no te la llevas toda solita. Tienes que preguntarte si hay padres u otros ascendientes. Y si hay padres, concurres con padres. O sea, algo que nunca decimos es que la viuda puede heredar como un padre más. ¿Ya? Y no es mi opinión. El código lo dice. O sea, la respuesta más tonta a un problema jurídico, porque no es razonamiento, sino está en el código. O sea, la respuesta más tonta que puede decir un abogado, el código dice. Ya, el código dice. Entonces, no podemos definirlo. No sé si me dejo entender con esto. ¿Y qué pasa si no tengo hijos, ni demás descendientes, ni padres o demás ascendientes? Ahí sí, te volaste al primer orden, te volaste al segundo orden y te la llevas toda. La doctora toma nota, no es que ahí está. Ya está. A mandarle motos a los de primero y de segundo. ¿No? ¿Queda claro? Entonces, la viuda es concurrente. No hereda, no se acostumbren a utilizar ese término porque pueden haber cuestionamientos, consultorías, preguntas de exámenes súper tramposas. Y si tú dices, hereda como un hijo más, no hay forma de que la pregunta la tengas a favor. Te estás equivocado. E insisto, no es discutible, no es opinable. Y perdón, no vayan a pensar que es soberbia mía, o que se cree que lo dice tan categóricamente. No, está ahí. Entonces, clarísimo que la viuda no hereda como un hijo más. En verdad, la viuda hereda dependiendo de si concurre y con quiénes concurre. Esa es la regla de nuestro código. Entonces, es doblemente falso cuando te dicen la viuda hereda la mitad y de la otra mitad hereda como un hijo más. Lo primero, porque hay una confusión jurídica con las categorías de regímenes patrimoniales, y lo segundo, porque parte de una presuposición de que nos encontramos solo ante el escenario de concurrencia con los herederos de primer orden. O sea, la vida, no hay forma de entender eso. Si no hay padres, solo los cuatro de ellos se reparten entre sí. Sí, sí. También en matemática doctora, sale perfecto. O sea, entre cinco, ¿sí? Con tus cuatro abuelos. Lo que pasa es que yo tengo una situación neonostálgica, ¿no? Yo solamente he crecido con una abuela y yo decía que encima de lo pobre económicamente, soy pobre en familia porque yo solo tengo una abuelita. Y todos mis amigos tenían cuatro. Entonces, había llegado también a esto. Mi abuelita era grande. Entonces, tenemos este esquema. Entonces, la cuestión es muy simple. ¿Quiénes concurren? Y luego divides por partes exactamente iguales. Así es la sucesión intestada y no hay que darle mayor vuelta a la intestada. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, es muy sencillo. La viuda hereda con estos, con los que concurran. Y solo se lleva todo si está sola, sin padres, si no concurre con nadie. Porque si no concurre con nadie, no está heredando como concurrente, está heredando por derecho propio. ¿Se dan cuenta? O sea, está heredando por derecho propio como heredera de tercer orden, directamente. No hay concurrencia alguna, hereda de tercer orden. ¿Ya? ¿Hasta acá? ¿Clarísimo? Todavía no me despido, ¿eh? O sea, yo soy medio neurótico, no quisiera que se vaya. Yo sé que hay gente que se quiere ir y disparar, pero a mí me gusta. Una pregunta, doctor. Por favor. En el caso, bueno, la respuesta es como dice que la cónyuge hereda dependiendo del escenario en que se encuentra, ¿no? Si concurre y con quién concurre. Ajá. Pero el hecho de que no concurra solamente Heredas como heredero de tercer orden y te llevas todo. Obvio. Como cónyuge sobreviviente, ¿no?
Ahora suena muy bonito decir superstite, ¿no? O sea, el sobreviviente. ¿Queda claro hasta acá? Bueno, es que es el sobreviviente. Es el sobreviviente. Pero que a nosotros nos encanta, después de todo lo que ha pasado, pero a nosotros los abogados nos encanta decir las cosas en difícil. ¿No? Y por eso estamos con el visto resulta de autos que afojas tanto. No, antecedentes. No pasó eso, pero nos encanta meter letra. Doctor, pero solo son forzosos, o bueno, heredero forzoso hay que distinguir. Esa es una. No, esto es intestado. Esto es intestado, por eso todavía no he hecho esa división. La vocación hereditaria. Ahora vamos a ver testamentaria. Y cuando nos encontramos con la testamentaria, la cosa es diferente. El testamento es un negocio jurídico. ¿Ya? Es un acto de autonomía privada que el sistema establece para permitirme desarrollar ciertas reglas configuradoras. Específicamente la determinación de los mecanismos de disposición de mis derechos patrimoniales dentro de ciertos parámetros. ¿Sí? Entonces, yo hago testamento o para generar efectos extrapatrimoniales o para hacer distribuciones patrimoniales dentro del ámbito que el ordenamiento me permite. Al hacer sucesión testamentaria, yo tengo que ver entonces cuáles son los ámbitos de mi sucesión. Si yo hago testamento, me puedo encontrar ante 3 escenarios, o ante algunos escenarios. Ustedes saben que yo hago testamento, partamos de una premisa, antes de discutir este tema. Yo hago testamento por una razón. Quiero hacer una disposición especial de mi patrimonio. Si a ustedes les preguntan, ¿cómo se llama la parte de la masa hereditaria de la que el testador, por vía testamentaria, no hay reiterancia, por vía testamentaria, puede disponer libremente? Ustedes se contestan. ¿Cómo se llama la parte por la que puedo disponer libremente por testamento? Ya se equivocaron. Ya se equivocaron. ¿Se dan cuenta por eso? Actuamos en automático y toda la vida que hablamos decimos tercio de libre disposición. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Segura? Ya. Si yo tengo hijos o demás descendientes y o cónyuge, en este esquema la masa hereditaria se puede dividir en 2 bloques, 2 tercios y 1 tercio. La parte de acá es la parte que necesariamente le va a tocar a mis herederos forzosos. La parte que necesariamente le va a tocar a mis herederos forzosos se llama legítima. Y la parte de la cual yo puedo disponer libremente por testamento lleva 2 nombres en el Código Civil: porción disponible o cuota de libre disposición. Pero si a mí me preguntan ¿cómo se llama la porción de la que puedo disponer libremente por testamento? Y yo digo tercio de libre disposición, como ya notaste, me estoy equivocando porque asumo nuevamente escenarios universales, únicos, cuando no hay escenario único. ¿Qué pasa si yo no tengo hijos ni demás descendientes ni cónyuge y tengo solo padres o demás ascendientes? El Código Civil, no opinión mía, me dice que esto se divide 50-50. Entonces, esta es la legítima y esta es la cuota de libre disposición. Con lo que ya con esa sola idea queda demostrado que cada vez que he dicho en automático, ¿cómo se llama la porción de tercio? Cada vez que me explicaban en clase, tercio. Cada vez que todos los ejemplos en el universo eran tercio, estaba asumiendo un escenario que no necesariamente es universal. El mismo error de asumir a la viuda le toca la mitad, que me divorcio y me toca la mitad, y así. ¿Se dan cuenta? Pero operamos en automático. O sea, acá estamos para aprender, o sea, para conversar, para aprender. Esto no es una opinión. Y queda todavía un tercer escenario. Ojo. El tercer escenario es el siguiente.
¿Y qué pasa si no tengo ni hijos ni demás descendientes? Ni padre ni demás descendientes, ni cónyuge, nadie me ha querido. Soy José de la Rema, abuelo y Osma. ¿Qué hago? El 100% de mi patrimonio es cuota de libre disposición. Toda mi plata es de libre disposición. ¿Por qué? Porque solo hasta el tercer nivel nos encontramos ante los herederos forzosos. Cuarto, quinto y sexto son herederos voluntarios. ¿Me estás diciendo entonces que a mi hermana no tengo por qué dejarle nada? Sí, eso te estoy diciendo. O sea que entre mi hermana y mi mejor amiga, yo escojo a mi mejor amiga y le puedo dar todo lo que me da, dejándole la calle a mi hermana, sí, lo puedo hacer. Porque ella es heredera voluntaria. ¿Sí? No tiene derecho a suceder per se, sino por mi propia voluntad. ¿Sí? ¿Cómo se llama la porción de la que podemos disponer libremente por testamento? Cuota de libre disposición, no es tercio. Porque el tercio es coyuntural en uno de los 3 escenarios posibles que el Código Civil regula en función de los legitimarios, de los llamados a recibir de la legítima. ¿Sí? Entonces ya va a depender de cada caso. ¿Cuánto puede heredar un hijo? Voy a plantear la pregunta de una manera diferente. ¿Es posible que un hijo herede más que otro? Sí. ¿Por qué? Por herencia. Si es indignidad, es que el hijo está saliendo de la sucesión. Entonces no concurre y no recibe. No hay, o sea, solamente los concurrentes reciben. Te reformulo la pregunta. ¿Los hijos concurrentes pueden recibir de manera diferente? Sí, ahí sí. Recibe. O sea, a ver, ¿los hijos concurrentes pueden heredar de manera concurrente entonces? Bueno, A ver, la doctora cuando yo le digo si los hijos pueden heredar de manera diferente me dice sí, porque eventualmente puedes desheredar a alguien o declararlo indigno según las causales que correspondan. Sin embargo, esos declarados indignos o desheredados no concurren a la sucesión y como no concurren a la sucesión no reciben, no los cuentas. No cuenta. No cuentan, ¿Y sus hijos está fuera. no cuentan? Si es que concurren que los hijos es otra historia, si se transmiten. Pero si no hay hijos, ahí queda. Y tú solo cuentas con el acrecer del que hablabas respecto de los concurrentes. ¿Tienes concurrentes? Los concurrentes pueden heredar montos distintos. no. ¿Sí? ¿No? Sí, porque cuando vive la cuota de libre disposición. La respuesta, los hijos, más simple, los herederos concurrentes, ¿pueden heredar distinto? No, nunca, salvo la representación sucesoria. Pero es un tema donde la parte se recibe exactamente igual para todos y la vía de representación es subdivisión. Pero fuera de la representación sucesoria, los hijos pueden heredar montos distintos, nunca, jamás. Por una razón. Lo que yo recibo de la legítima se llama herencia. Lo que yo recibo de la cuota de libre disposición tiene otro nombre, se llama legado. Exacto, doctor. Entonces, un hijo nunca puede heredar de manera diferente que otro, porque lo recibido de la cuota es un legado. Ah, pero se lo puedo dar, por supuesto. O sea, si yo quiero beneficiar a un hijo, ¿le puedo dar mi cuota de libre disposición? Sí. Entonces, doctor, la pregunta sería que un hijo puede suceder más que el otro en lugar de heredad. Es que, por ejemplo, en preguntas de este tipo, tú tienes que estar a lo que te están preguntando, a enunciados, por ejemplo. O sea, si te das cuenta, yo he hecho la pregunta de maneras diferentes. ¿Un hijo puede heredar distinto que otro? No, nunca. ¿Un hijo puede recibir más que otro? Sí. Lo que pasa es que cuando recibas vas a recibir bajo 2 títulos distintos, como heredero y como legatario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes tener montos diferentes luego de un proceso de sucesión? Obviamente sí, la misma pregunta hecha con términos distintos.
¿Sí? La cuota de libre disposición, de la legítima, primero, digamos, terminando la reunión, de la legítima, los concurrentes reciben siempre igual. ¿Ya? O sea, cónyuge, hijos, cónyuge, padres, ¿sí? Reciben siempre, o hijos solos, o padres solos. Los que concurren reciben siempre igual. Y se acabó. Siempre igual. Siempre igual, acá. Pero cada uno de los bienes, en general, usted compra. Estamos hablando de abstracción. Abstracción. Nuestro sistema jurídico no regula algo que he visto hasta las notarías. A ti te dejo la casa de esto, a ti te dejo. Eso no está regulado. Son abstracciones que se cuantifican en proceso y se liquidan contablemente. No es. Yo he visto casos en que me enseñaba un amigo que es notario, me enseñaba una escritura pública del año de Ñangué, donde decían: a ti te dejo el cuarto de arriba, en el fondo, y a ti te, o sea, poco más que a ti te dejo el baño. ¿Ya? Haz buen uso de él, ¿no? O sea, todavía cachoso el estado. Entonces, fíjense, lo que yo recibo de la legítima siempre es paritario entre los legitimarios. Con respecto a la cuota de libre disposición, el testador puede hacer lo que le da la gana. Dentro de la licitud, no puedo pagarle para que maten a alguien, ¿no? Dentro de la licitud puedo hacerlo y puedo distribuirla como quiera, de forma tal que podría entregarle eso, el 80% a el 20%, y del 20% que queda, 10% lo reparto entre todos ustedes, y el 10% que queda, imaginemos que la suma es cuantiosa, lo dejo para incrementar la biblioteca de una universidad X. Lo puedo hacer. O sea, no tienen que ser distribuciones paritarias. Si se lo puedo dar a una persona que no es parte de mi familia, se lo puedo dar a un miembro de la familia, por supuesto, de forma tal que puedo entregárselo a mi hijo favorito, ¿sí? Porque todos somos hijos, pero lo hemos sido, y siempre, o alguna vez le hemos preguntado a nuestros papás: ¿a quién quieres más? Y siempre hemos recibido la misma respuesta: a los dos. Pero nuestros padres no nos quieren igual. O sea, yo soy católico, pero una de las partes de la Biblia que más, vamos, no que odio, pero que más me mortifica es la del hijo pródigo. Porque sabes a quién refieren tus papás, tú te mandas estudiando, siendo doctorado, porque se echando maestría, doctorado, bien, y todas las cosas. Las semanas pasadas Y quieren a tu hermano, que es un zángano, que su promedio ponderado era 9.3, o sea, era objeto de derecho. ¿Ya? Que no hace nada, que no se preocupa por nada, que hizo su carrera en 8 años y medio. Para mí, a mí me dieron una respuesta. Me dijeron que aplique lo de Jesús, ¿no? Que Jesús buscaba las ovejas descarriadas. Claro, o sea, a ¿qué que pasa las venía ovejas? ahí en su lado, como que no se Y es natural, o sea, los padres protegen al que está más invalido. Ya que estudiaste tanto, ya estás en registros, eras registrador, el otro pues hace Uber. Entonces hay que proteger al otro. ¿Sí? Se lo pueden dar a un hijo más. Incluso alguien podría decir, y vamos cerrando, yo puedo dárselo esto a cualquier hijo. Entonces podría decir que de acá concurren los hijos, por ejemplo, matrimoniales y extramatrimoniales, y la cuota dársela a los hijos solo matrimoniales. Discriminación ninguna, porque es cuota de libre disposición. ¿Se dan cuenta? O sea, a quien quiera, dentro de los márgenes de la legalidad en cualquiera de los escenarios que nos el ocupan. testador se excede un poco del tercio. Si se excede del tercio, la porción que está determinada se anula, acrece la legítima y se mantiene el testamento válido y vigente por principio de preservación del negocio en la diferencia. Pero eso sí es que lo cuestionan los otros herederos, ¿no? Podrían no cuestionar. Es que ahí hay una cuestión que hay que discutir. Se supone que el llamado a evaluar la legalidad de las normas de derecho privado es el notario. En su caso, cuando estamos ante un testamento de escritura pública, él debió haberlo visto. Y si va a subir a otro lado, es el funcionario público que lo va a medir. En el testamento necesariamente tiene que haber una valoración de los
Es que tendrías que cuantificarlos en abstracto. Y si no los has determinado en el testamento, tienes que, en el proceso de sucesión intestada, hacer la valoración de activos. Porque no es que al final nos levantamos. Lo que sucede es que la intestada puede terminar en un acuerdo entre los llamados a suceder mismos. Tú te quedas con la casa, pues tú cuidaste a nuestro padre más tiempo. Tú te quedas con la casa de campo y tú te quedas con la casa de playa, maestro del padre, ¿no? Entonces vamos dividiéndolo así, pero el acuerdo no es la regla, ¿no? De hecho, estamos en un proceso no contencioso y genera un litis con un incumplimiento contractual, o sea, genera más bronca, porque es una relación familiar y de eso después no te las libras. Muy bien, doctores, lo dejamos ahí y nos vemos la próxima semana.